En el día de hoy vamos a hablar acerca de la epidemiología de las enfermedades infecciosas y de las enfermedades crónicas. Vamos a comenzar hablando de las enfermedades infecciosas. Ok. Vamos a comenzar hablando acerca o recordando acerca de la teoría del proceso infeccioso. Casi en el inicio del curso vimos que dentro de las teorías epidemiológicas había la teoría del proceso infeccioso, ¿no? Que era una teoría importante porque esta nos ayuda a comprender mejor cómo es que se producen las enfermedades infecciosas, sobre todo porque nos ayuda para explicar los diferentes aspectos de cómo aparecen, cómo se previenen y cómo se controlan. En esta teoría es importante tener en cuenta la relación huésped-parásito, pero que se da en las condiciones ambientales existentes, ya sean naturales, físicas, sociales, ¿no? Y esa relación es muy importante y por supuesto que como entra en juego el ambiente va a ser muy diferente de un lugar a otro, ¿no? Y también es bueno entender de que cualquier microorganismo puede convertirse en patógeno si es que el hospedero susceptible si hay un hospedero susceptible y condiciones ambientales adecuadas, ¿no? O sea, estos dos elementos que de repente falla uno y el otro da las condiciones, entonces se puede convertir en patógeno. De la interacción entre ambos es que, y en condiciones adecuadas, es que se produce el proceso infeccioso. Esto también nos hace recordar un poco de lo que hemos visto en la teoría de la historia natural de la enfermedad. Se parece mucho porque se acuerdan que en sus inicios esta teoría se desarrolló basándose en las enfermedades infecciosas, porque era lo que más había en la época también, ¿no? Y que tenía en cuenta los tres elementos o los tres ejes, agente, huésped y ambiente. Y que cuando estaban los tres en equilibrio, era el periodo prepatogénico, había una interrelación entre estos tres elementos, pero que cuando había un desbalance en alguno de ellos, se producía el proceso patogénico, ¿no? El periodo prepatogénico y luego el periodo patogénico, porque se producía la enfermedad. Esto mismo es más o menos la idea similar en esa teoría del proceso infeccioso. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las condiciones naturales. Las condiciones naturales que pueden ser biológicas y físicas. Las biológicas que están referidas específicamente a todos los seres vivos y que pueden influir tanto en forma favorable como desfavorable. Las desfavorables son aquellos que nos producen la enfermedad. Por ejemplo, tenemos al virus del SARS-CoV-2, ¿no? También tenemos a los otros microorganismos que producen, por ejemplo, el virus del VIH, otros microorganismos que producen las infecciones intrahospitalarias. Tenemos a todos los seres vivos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando influyen en forma favorable, tenemos aquellos microorganismos que forman parte de la flora intestinal, la flora de la piel, y que sirven como elementos protectores porque crean un equilibrio, ¿no? Entre estos microorganismos y entonces hacen que uno se mantenga en buenas condiciones. Las condiciones físicas están compuestas por el ambiente geográfico y todas aquellas condiciones mecánicas inertes que son las que rodean, ¿no? Por ejemplo, tenemos la geografía, como bien dice, en sí. También tenemos el agua, el clima, ¿no? Las lluvias, todos los fenómenos climatológicos que van a tener mucha influencia en cuanto a la generación de enfermedades, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, todo lo que ha pasado en el norte del país y cómo ha ido produciéndose, por ejemplo, los casos del dengue que han subido de una manera increíble, ¿no? Enfermedades también diarreicas, todo que ha habido es por los cambios en cuanto a las condiciones geográficas que han dejado las lluvias en esa zona, ¿no? En cuanto a las condiciones sociales, que son las que se dan por la actividad productiva del hombre, tanto en el área urbana como rural, también tienen importancia las migraciones y los aspectos culturales. Las migraciones, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay veces hay zonas que están con determinada
grupo de enfermedades y no hay, pues, que les digo, resistencia o formación del mismo organismo de tener defensas para otro tipo de enfermedades que no se producen en esas áreas. Pero cuando ellos van o viene gente o van a áreas donde hay otro tipo de patologías, estas personas son muy susceptibles porque no hay esa respuesta del organismo para enfrentar ese tipo de patología. También ocurre cuando, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en el que teníamos nosotros que había un buen programa de vacunación, ¿no? Pero con esto de la pandemia se descuidó un poco, ¿no? Y entonces había personas que venían de otros lugares y donde las condiciones de vacunación no eran tan buenas y comenzaron los primeros casos de sarampión y otras patologías que eran controlables por vacuna, pero que se habían debilitado debido a las condiciones existentes por las que habíamos pasado de los problemas de salud. También hay aspectos culturales que influyen en esto, ¿no? Determinados tipos de alimentación o cosas que hacen susceptible que las personas se enfermen de determinada patología. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo del proceso infeccioso? Hay varios factores que intervienen, ¿no? A todos esos factores que son importantes para que se produzca el proceso infeccioso se le llama cadena epidemiológica. Esta cadena epidemiológica se inicia o comienza desde el agente causal, luego es el reservorio, la puerta de salida del agente causal del reservorio, el modo de transmisión, la puerta de entrada hacia el hospedero susceptible. Entonces, todos estos elementos constituyen la cadena epidemiológica. ¿Y por qué es importante la cadena epidemiológica? La cadena epidemiológica es importante porque cuando interrumpimos alguno de estos eslabones de la cadena, entonces se interrumpe el proceso infeccioso, se interrumpe la transmisión del proceso infeccioso. De ahí que el conocimiento de esta cadena epidemiológica juega un rol importante en la prevención, que es finalmente uno de los objetivos de la epidemiología. Si ustedes recuerdan, hemos tenido una práctica, la de Snow, en la que se puso mucho énfasis en el modo de transmisión. Él estudió mucho esta parte del modo de transmisión. Él no estaba preocupado del agente causal, sino de cómo era que se propagaba el cólera, ¿no? Y todo su esfuerzo fue en eso y logró controlar el problema del brote de cólera, ¿no? Entonces, en ese momento ni siquiera sabíamos que era el cólera, ¿no? Simplemente que había una enfermedad diarreica con una letalidad muy elevada en la cual se moría la gente. ¿Se acuerdan ustedes? En la práctica, los casos fatales, había una letalidad del 100%. Ahora nosotros lo vemos así muy simplemente, pero les digo, ustedes no se imaginan la magnitud de esa letalidad, ¿no? Que todo el que se enfermaba se moría, porque ni siquiera ahora en la pandemia que hemos tenido, ni en los casos de ébola, hemos tenido una letalidad del 100%, y ahora imagínense en esa época el 100%. Era realmente una preocupación terrible. Vamos a estudiar cada uno de los elementos de esta cadena. Vamos a comenzar con el agente causal. El agente causal no es otra cosa que el agente biológico. El agente biológico es el factor o agente biológico. El agente etiológico es un agente biológico y su presencia es necesaria para que ocurra la enfermedad, ¿no? Y depende de las condiciones de este agente para producir infección y para producir la enfermedad. Porque no, recuerden que muchas veces la persona puede estar infectada, pero no hacer la enfermedad, ¿no? Y ese es lo que llamamos los portadores sanos. O sea, la persona no se enferma, pero sí transmite a la gente a otras personas. Y esto es muy importante porque a veces ellos son los que sirven como elemento para propagar la enfermedad. Pero si el agente biológico tiene todas las condiciones necesarias, produce la enfermedad. Entonces, pero sí es importante y necesario para que se produzcan determinadas enfermedades. ¿Qué atributos tiene el agente? De acuerdo a lo que desarrolla el agente, tiene las siguientes capacidades. Una es la infectividad, que es la capacidad que tiene para alojarse y multiplicarse dentro del huésped. La otra es la patogenicidad, que es para producir enfermedad dentro del huésped susceptible. La virulencia para producir los casos graves y la transmisibilidad para pasar de un organismo a otro.
Entonces, estos son los atributos que tiene la gente: infectividad, patogenicidad, virulencia y transmisibilidad. El reservorio, aquí llamamos reservorio. El reservorio no es otra cosa, y eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque a veces se confunde lo que es el reservorio con la fuente de infección. El reservorio es el hábitat de la gente patógena. Puede ser cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo, etcétera. Pero ¿cuál es lo esencial? Que es donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, ¿no? Ahí es donde vive, se multiplica y además depende de eso para su supervivencia, ¿no? Y se reproduce de manera que puede ser transmitido a un huésped susceptible. Entonces, es importante que manejemos bien el concepto de reservorio, es donde normalmente vive. Si por casualidad contamina otro alimento, es pues una fuente de infección, pero no es el reservorio. Eso quede claro. ¿Cómo pueden ser los reservorios? Los reservorios pueden ser humanos y extrahumanos, ¿no? Humanos cuando de hecho el hombre es el reservorio y se llaman antroponosis, por ejemplo, el caso de la tuberculosis pulmonar, las infecciones de transmisión sexual. En los extrahumanos tenemos varios tipos, pero principalmente los que tienen interés para el hombre son los que son que tienen a los animales como reservorios y que son las llamadas zoonosis. Por ejemplo, en los casos de la peste, la rabia y los últimos brotes y pandemia que ha habido es en base a una zoonosis, porque los reservorios han sido animales. En esto hay que tener mucho cuidado. Todos los últimos problemas de salud son causados por reservorios animales. En cuanto al mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión tiene tiene tres elementos: la puerta de salida del agente del reservorio, el modo como se transmite y la puerta de entrada al nuevo hospedero. Hay que tener en cuenta que la puerta de salida y de entrada puede ser la misma en varias situaciones, pero también en algunas otras puede ser diferente. Y este mecanismo de transmisión ocurre de manera directa e indirecta. La indirecta a su vez puede ser por intermedio de un vector, por vehículos de transmisión o por el aire. En el caso de que es transmitida por un vector, muchas veces el vector juega un rol mecánico y en otras juega un rol biológico, ¿no? Hay que tener en cuenta esas cosas. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, la vía aérea es la utilizada como puerta de salida y entrada entre las personas. Por eso que en el caso de la pandemia era este el mecanismo y por eso que las personas tenían que usar la mascarilla, tanto para que la persona no vaya a contagiar como a su vez para que no le contagien. Entonces se bloqueaba la vía respiratoria, la vía aérea, porque esa era la puerta de salida y de entrada. Pero hay otras como por ejemplo en las intoxicaciones alimenticias, ¿no? Las ETAs, que llaman enfermedades transmitidas por alimentos. Básicamente a veces son por estafilococos y es la toxina del estafilococo, más que el estafilococo en sí. Y la toxina es la que produce el problema de la diarrea, ¿no? Ahí, ¿cómo es el problema del mecanismo de transmisión? Y la gente sale a través de una lesión abierta de la piel y entra al hospedero por la vía digestiva con alimentos contaminados con la secreción de la lesión. Acá, por ejemplo, en la figura, nos damos cuenta que esto puede darse con los manipuladores de alimentos que tienen una mala higiene, ¿no? La persona aquí, por ejemplo, puede lesionarse las manos, cortarse, tener una infección y con eso prepara los alimentos, ¿no? Y lógicamente si hay una infección va a contaminar todo esto que está picando en su tabla y como muchas veces no disponen de la suficiente cantidad de agua, entonces no hay el lavado de manos constante que se necesita cuando se prepara alimentos. Y entonces contamina, fíjense ustedes, hay bastante desaseo, hay lechugas, periódicos, todo por ahí. Y muchas veces estas personas generalmente pasa con la gente que vende alimentos en la calle, ¿no? Porque no tienen el agua para lavarse la mano. Y contaminan estos alimentos que no van a ser hervidos, ¿no? Porque la lechuga, el tomate muchas veces los preparan para ponerlos en los sándwiches, ¿no? Ahí vemos una bandeja, creo, con panes o parecen hamburguesas, no sé. Lógicamente, entonces contamina y la persona lo ingiere y no por el estafilococo precisamente, sino por la toxina.
Esto hay que tener mucho cuidado en verano, sobre todo, porque hay el calor favorece, ¿no? La multiplicación de los agentes etiológicos. Otro mecanismo de transmisión directo, por ejemplo, denominada de transmisión de persona a persona, es sin intervención de intermediarios. Esto, por ejemplo, es de vías respiratorias, ¿no? Entrada y salida. Alguien estornuda en un ambiente cerrado y al poco tiempo, mañana, en 2 días, ya en el grupo hay otro resfriado más. Ustedes lo deben haber pasado generalmente, ¿no? Que a veces cuando uno está con el grupo de clase o algo y alguien estornuda muy cercanamente a uno, ¿no? Y hay veces no hay buena ventilación, entonces uno se lleva esos virus, ¿no? Y lo peor es que a veces no queda ahí, ¿no? Sino que los llevan a su casa y como digo, siempre las personas mayores son las que se llevan la peor parte de los procesos respiratorios, porque a veces ellos hacen neumonías y como generalmente ahora en nuestro medio hay mucha fibrosis pulmonar en las personas de la tercera edad debido a los contaminantes y de repente hábitos que han tenido de jóvenes, entonces la persona lleva la peor parte cuando son problemas respiratorios. Generalmente los niños son los que más contagian todas las virosis, también traen los virus de sus colegios porque están en contacto con otros niños y así es como se difunden las enfermedades virales, ¿no? El mecanismo de transmisión indirecta, por ejemplo, por intermedio de un vector que puede cumplir un rol mecánico o un rol biológico. Un rol mecánico solamente es un traslado del agente infeccioso por medio de un insecto reptante o volador. Acá, por ejemplo, tenemos una manzana que está a medio comer y acá hay un insecto que se está paseando, ¿no? Generalmente en verano pasan estas cosas. Esos insectos que vemos acá aumentan mucho en verano, ¿no? En la parte de los jardines, cerca de los buzones, en los desagües, hay increíble cantidad de estas famosas cucarachas. Y miren, y pasa también hay veces con los niños, ¿no? Los niños cogen una fruta, la muerden y la dejan ahí, después la vuelven a encontrar y siguen comiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar vigilando de que no vaya a ser que se paseen estos insectos y contaminan el alimento, porque imagínense si están en los buzones, en los jardines, ¿no? Y ahora que tenemos una invasión de mascotas en los jardines, ¿no? Porque como ya la población o de las nuevas generaciones no quieren tener hijos y no crían mascotas, entonces todos andan con sus mascotas paseándolas en los parques, ¿no? Entonces ensucian los parques porque por más que recojan con su bolsa, como ahora exigen las municipalidades, de todas maneras a la hora que defeca el perro contamina, ¿no? Y ahí encima si caminan estos animales, los insectos de las cucarachas, porque esos caminan duro en los parques, van y contaminan los alimentos, entonces cerramos el ciclo de la contaminación de alimentos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Igual pasa con el ciclo biológico del vector. El agente etiológico necesita para su desarrollo estar dentro de un vector. Por eso que dice que es un rol biológico, porque por ejemplo en el caso de la malaria, del Plasmodium vivax, que causa la malaria, estos tienen que estar parte de su ciclo, desarrollarlo en el zancudo, ¿no? Y es por eso que cuando ese zancudo pica, ¿no? Deposita estas formas y produce la enfermedad en el hombre, ¿no? Aquí tenemos claramente todo el ciclo que sigue el Plasmodium vivax que produce la malaria. En forma indirecta, ¿no? Hay con vehículos de transmisión, objetos o materiales contaminados como agua, plasma, cualquier sustancia, ¿no? Que sirve de intermedio por el cual un agente se transporta a un susceptible. En esto hay que tener cuidado, ¿no? En lo que les decía, ¿no? Pueden contaminar la leche, el yogur, los quesos, pero es vehículos de transmisión, fuentes de infección, ¿no? Pero no es el reservorio, porque ellos normalmente no viven en eso, sino que han contaminado y a su vez esta es una fuente de infección, ¿no? Igualmente pueden contaminar acá los sándwiches si no están bien cubiertos, o la lechuga que no esté bien lavada, o como veíamos a la señora que prepara alimentos contaminados y entonces ahí están los vehículos de transmisión. A través del aire también cuando hay algunos vapores o gases que están contaminados, ¿no?
El hospedero. ¿Quién es el hospedero? El hospedero es la persona o animal vivo, ¿no? Que en circunstancias naturales es la que va a permitir la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Esto tiene mucha importancia porque depende mucho del, como dice, del hospedero, que de repente tenga desarrollados sus mecanismos de defensa y entonces no va a poder desarrollarse tan fácilmente el problema de salud, ¿no? Hay defensas que tiene cada hospedero. Pero hay una cosa importante, hoy en día, como comentaba también en el otro grupo, muchas personas paran en continuo estrés de distinta etiología, ya sea por la situación económica, la situación de violencia, ¿no? Por la situación laboral, ¿no? Entonces, al estar en esa situación de estrés, el estrés hace que las defensas bajen, ¿no? Y ustedes van a ver que hay personas también que, por ejemplo, en los cambios de clima, por ejemplo, el verano, hay personas que tienen herpes, todo el año están bien y cuando incrementa la temperatura, el calor, estas personas aparecen con sus lesiones alrededor de la boca, ¿no? Sus ampollitas y eso es producto de que hay una baja de defensas o un estrés. También cuando hay estrés a las personas les pasa eso. Igual pasa con el herpes zóster, ¿no? El herpes zóster es un virus que ingresa al organismo y no sale, pero cuando hay una baja de defensas inmediatamente aparecen, ¿no? Y salen como unas ampollitas en las ramas nerviosas y producen mucho dolor e incomodidad, ¿no? Un dolor bastante intenso porque cogen las ramas nerviosas. Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones del hospedero para que se produzca el proceso infeccioso. Si el hospedero tiene muy buenas defensas, no pasará nada. Por eso algunos dicen, yo también he estado junto con fulano, pero no me he enfermado. Otros dicen que sí, yo estaba ahí, ya me resfrié, ya me pasó esto, ya me pasó otra cosa, ¿no? Cada persona responde de manera distinta, ¿no? Tiene su propia inmunidad, su propia memoria inmunológica, qué enfermedades ha tenido cada uno también y su tipo de alimentación y cómo maneja el estrés, ¿no? El huésped tiene varios mecanismos de defensa. Por ejemplo, tiene mecanismos externos, tiene mecanismos internos y también tiene mecanismos que son adquiridos. Dentro de los externos, ¿cuáles son? Son los factores anatómicos, bioquímicos, mecánicos y que varían de acuerdo al tejido o sistema que se esté comprometiendo, ¿no? En la piel, nosotros, por ejemplo, tenemos los vellos, ¿no? Los vellos de la piel son un mecanismo de defensa, también hay la flora, ¿no? En las pestañas también, las cejas sirven como un filtro. Cuando uno, por ejemplo, vuela a la tierra o algo, inmediatamente uno tiene la tendencia a cerrar los ojos y uno después ve y tiene todas las pestañas, hay veces o llenas de tierra o de partículas que han servido para que no entren directamente al ojo. Igual son los vellos de la nariz, ¿no? Todos ellos sirven de protección. Las lágrimas también sirven, las legañas, ¿no? Que acumulan y sirven para acumular todo el polvo o algún cuerpo extraño en el ojo, ¿no? A veces uno dice, siento una legaña, ¿no? Y se la sacan la legaña y ¿qué cosa hay? Una pestaña. Es que esa legaña se ha formado porque ha sentido un cuerpo extraño y ha tratado de capturar. El ojo se defiende segregando esa secreción densa para capturar y envolver ese cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esos son mecanismos de defensa. Internos son los que desarrollan las células internas. Por ejemplo, tenemos la fagocitosis, la inflamación, la inmunidad humoral y, por ejemplo, la fiebre también, ¿no? La inflamación es eso que dice el calor, rubor. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando voy a hacer una infección, supongamos en el dedo o cerca a la uña, hay veces, ¿no? Ay, sí, aquí se me quiere infectar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Primero que el dedo está caliente y después está rojo, ¿no? Y duele. Esos son los signos de inflamación. Calor, rubor y dolor, ¿no? Y aumento de tumefacción en algunos casos porque aumenta el volumen. Básicamente el calor significa pues la fiebre, el calor del organismo para es un mecanismo de defensa. Nosotros por eso cuando ya el cuadro se pone más severo,
el resfrío, mientras es viral, no pasa nada, sintomáticos. Dice, cuando ya se complica más, o sea, cuando ya tienes fiebre y la secreción cambia de color, ahí hay que dar antibiótico, dicen siempre, ¿no? Entonces, cuando haces fiebre, porque la fiebre ya es un mecanismo ya como de segunda línea para que ya el organismo se defienda. La fiebre es eso, ¿no? La fiebre hace que se controle a la reproducción de ese tipo de agentes, ¿no? Entonces, esa es una muestra del organismo de que se está defendiendo, ¿no? Hay movimiento de un montón de sustancias, ¿no? De factores bioquímicos que se movilizan para defenderse y eso es lo que produce también el calor. Otros mecanismos son los adquiridos, ¿no? Adquiridos son aquellos que el hombre ha desarrollado, ¿no? Para controlar el proceso infeccioso. Tenemos, por ejemplo, las vacunas, los antibióticos, las vacunas que son de gran utilidad, aunque hay siempre los grupos de las personas que no quieren vacunarse, pero realmente las vacunas son una gran protección para el organismo. Ahora que se bajó la guardia con las vacunas, se han presentado montones de problemas, hasta polio ha habido, y eso no debería ocurrir, porque ya aquí en el país se había alcanzado por lo menos un cierto nivel de cobertura con las vacunas, pero con esto de la pandemia todo se vino abajo. Inclusive creo que se dejaron de comprar, ya no se cumplían con los programas de vacunación. Bueno, ¿qué les voy a contar si ustedes mismos saben de todo el caos que ha habido, ¿no? En cuanto al problema de salud, que hasta ahora no nos recuperamos. No nos recuperamos y por eso es que los centros de primer nivel de atención están, pero pésimos. Entonces, estos mecanismos tiene el huésped para no desarrollar el proceso patológico, el proceso infeccioso. ¿Hasta aquí hay algún problema, algo que no se haya entendido antes de pasar a la... Ya, hemos hablado acerca de todo cómo es el proceso infeccioso, pero ese proceso infeccioso también pasa y se desarrolla en la población. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Dice, la expansión del proceso infeccioso en la población da origen a fenómenos conocidos como brote, epidemia, pandemia, endemia, hiperendemia, holoendemia, ¿no? Acá hay varios elementos que, bueno, ya los conocemos, ¿no? Casi estos 4 son los que más escuchamos hablar, de brote, de epidemia, pandemia y endemia, ¿no? Antes lo escuchábamos antes de pandemia, ni teníamos claro qué era, pero ahora lo hemos vivido y no nos vamos a olvidar nunca de qué se trata. Aquí es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿no? Es una foto de la pandemia de COVID en el año 2020. Pero fíjense ustedes qué mal se protegen las personas, porque como no tienen claro que hay que proteger la vía respiratoria, justo acá hay un mal uso de la mascarilla, ¿no? Se ponen la mascarilla debajo de la nariz, cuando lo que hay que cubrir es la nariz, así como en este caso, en estos de acá. Hay que proteger la vía respiratoria por el problema de la entrada y salida, ¿no? Tanto para que no se enferme ella como para que ella no contagie. Uno lo que quiere es bloquear, ¿no? El mecanismo de transmisión, pero aquí, por ejemplo, esta persona lo está usando mal. Y como ella, han habido muchas personas que se ponían la mascarilla por debajo de la nariz porque les molestaba, decían, ¿no? Pero eso es como si no tuviera nada, ¿no? El problema no es la boca, sino la nariz, la vía respiratoria. Vamos a hablar de los procesos epidémicos, ¿no? Entre ellos, el primero es el brote, ¿no? El brote es lo más chiquito que comienza, ¿no? Es un episodio en el cual 2 o más casos de una misma enfermedad tienen alguna relación entre sí, pero se dan en un espacio geográfico reducido. Pero este puede ser el inicio de fenómenos más complejos si no se controlan a tiempo, ¿no? Esto es importante. Aquí, por ejemplo, tenemos de la página de la OMS, de cuando estaba lo de la pandemia, dice, ¿no? El actual brote de enfermedad por coronavirus fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Esto en la página de la OMS. Y la OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia y asesorar a los países y personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote, ¿no?
prevenir la propagación. Fíjense ustedes. Eso estamos hablando el 31 de diciembre. Después fíjense, acá hay el concepto de epidemia. Aparición inusual de un número elevado de casos en una región o en una comunidad. Aquí aparece un número elevado de casos. El número mínimo de casos que indica la existencia de una epidemia varía de acuerdo con el agente infeccioso, el tipo y tamaño de la población expuesta, la susceptibilidad de la población, el lugar y tiempo de la ocurrencia. Entonces, en la epidemia no se puede hablar de un número determinado de casos, porque cuando son enfermedades que ya se han eliminado y aparece un caso, ya es una epidemia, porque ya era una enfermedad que se había eliminado. Y si aparece uno, ya es una epidemia. Y no puede ser que vuelvan a aparecer de esa manera. Entonces, es importante que se controle. ¿Qué había en la página de la OPS? Que decían, los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación el 30 de enero de 2020. Miren ustedes, acá el 31 de diciembre, casi el 1 de enero, estaban hablando de brote. Y para el 30 de enero, al mes siguiente, un mes después, ya están hablando de epidemia. O sea, es un brote que no lo pudieron controlar, ¿no? Entonces comenzó como un brote, pero ya para el 30 de enero ya se hablaba de epidemia. Aquí en la curva epidémica hay que ver a qué nos referimos cuando decimos curva epidémica, ¿no? La curva epidémica es una gráfica de la frecuencia de los casos que se trabaja en un eje de coordenadas, ¿no? El eje horizontal va a la variable tiempo, que puede ser horas, días, semanas, meses o años, dependiendo de la patología y de la gravedad del problema de salud que se estudie. Y en la parte vertical, en el eje vertical, van las frecuencias, que pueden ser en números absolutos o en tasas, ¿no? El gráfico también puede ser un histograma, pero tiene usualmente una distribución asimétrica. ¿Por qué? Porque va creciendo, va subiendo. Acá, por ejemplo, tenemos número de casos confirmados y muertes causadas por el coronavirus, ¿no? En el Perú entre el 7 de marzo y el 2 de julio, ¿no? Entonces aquí tenemos los casos y la negrita son muertes. Acá está la variable muertes y acá casos. Fíjense ustedes que aquí están más o menos cada 4 días en el eje de acá que son tiempo, el tiempo está en días y acá están en número de casos al parecer absolutos, ¿no? Ese es el número de casos, perdón, entre el 7 de marzo y 2 de julio del 2020. ¿Cómo se aplana la curva? Aquí tenemos un gráfico donde tenemos aquí la capacidad de respuesta del sistema de salud. Entonces, esta curva aplanada es cuando hay una transmisión controlada, ¿no? Controlada, dice, para disminuir la propagación de la infección y reducir la presión sobre el sistema de salud. Entonces, de esta manera, el sistema de salud puede tener capacidad de respuesta a los casos, ¿no? Esas medidas controladas se refieren a fomentar el lavado de manos, trabajo a distancia, limitar reuniones grandes o restricciones de viaje. Pero ¿qué pasa aquí cuando el sistema no tiene capacidad de respuesta? Esto nos indica qué cosa, una transmisión fuera de control, que es lo que hemos tenido nosotros. No hemos tenido esto porque, bueno, nuestros sistemas de salud ya no daban para más. Ustedes veían que no habían camas, no había oxígeno, no había nada, ¿no? Después de esas olas tan terribles, ni siquiera para la cuestión de las defunciones, ¿no? No había capacidad para los crematorios, porque generalmente cuando hay ese tipo de pandemia lo que se indica es cremar a los muertos. Tampoco había capacidad para eso, porque como no hay ese tipo de hábito en la población, todos tienden siempre a enterrar a sus difuntos, entonces la cremación era más limitada, ¿no? Porque era un poco el grupo de personas que hacía esa práctica, ¿no? Bueno, y entran a jugar varios factores culturales y todo, pero lo adecuado cuando hay una epidemia es quemar,
¿no? Cremar a los difuntos. Además, en líneas generales ahora se estila más eso porque hay varias situaciones que comprometen la salud pública. Una que además, con tantas personas que hay en la población, hay veces no hay los suficientes cementerios para tener almacenados los cadáveres, ¿no? A los muertos. Y nosotros hemos visto unas situaciones bastante desagradables en el norte, por ejemplo, ¿no? Cuando por las lluvias tan intensas se venía abajo los cementerios y todo y daban unos espectáculos realmente inesperados, ¿no? Entonces, y eso, imagínense, pues toda la contaminación que había por el colapso de los desagües y las lluvias, el acúmulo realmente se convierten en problemas de salud pública. Nosotros tenemos que pensar ya con otra mentalidad, pensar no solamente en la cuestión cultural, sino tratar de, ¿qué les digo?, de conversar con las personas para explicarles esta situación que estamos viviendo, que cada vez es peor, ¿no? Con más enfermedades, con más contagios, y entonces lo que necesitamos es más bien implementar sitios donde se efectúe la cremación. Es lo recomendable para mantener una situación de salud, porque finalmente el difunto, el fallecido, ya está descansando, pero los que quedan vivos tienen que cuidar de la salud y no solamente de ellos, sino de todas las generaciones que vienen, ¿no? Y que de repente no van a pensar como ellos. Entonces hay que analizar bien el problema. La pandemia, ¿cuál es el término de pandemia? Pandemia es una epidemia que se ha extendido ampliamente a diferentes regiones del mundo, afectando a un gran número de personas. Este término se refiere más a la extensión geográfica, más no a la gravedad de la enfermedad. Pero ello no quiere decir que en algunas situaciones la gravedad acompaña al cuadro de la enfermedad que se propaga. Nosotros hemos tenido las dos cosas, la extensión geográfica y la gravedad de la enfermedad. Fue por eso un problema tan serio a nivel mundial, ¿no? Y se recuerdan ustedes, en muchas partes del mundo, a veces simultáneamente estaban haciendo la cuarentena. Tan es así que en los reportajes salía lo que pasaba en los diferentes países con la gente que no salía de sus casas, ¿no? Que el agua se aclaraba, que salían los animales a pasear, es decir, cosas que nunca se habían visto. Aquí en nuestro país, ¿qué pasó? El 6 de marzo se confirma el primer caso de COVID en el país, ¿no? Y se declara la pandemia, ¿no? Y se declara el estado de emergencia. El 6 de marzo es que se declara esto, ¿no? Y ahí comenzó nuestra cuarentena, justamente, ¿no? Cuando se declara después del primer caso. De marzo viene el primer caso y aquí, miren, la OMS caracteriza al COVID-19 como una pandemia. El 11 de marzo la OMS caracteriza ya el problema del COVID como una pandemia. O sea, comenzó como un brote, después habló de epidemia en enero y para marzo ya habló de una pandemia, ¿no? Dice, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia, afirman en la OMS. Afirmó el director de la OMS, ¿no? Y que consideró que la pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado y lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios. Y se indicó que describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deben hacer. En esos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, miren, y 4,291 personas que han perdido la vida. Estamos hablando del 11 de marzo, más o menos, del 2020, ¿no? Miren la cantidad de casos y eso pues repuntó pues en todo el mundo. Miren cómo hemos estado nosotros aquí en nuestro país, nada más cómo eran los casos, ¿no? ¿Se acuerdan que todos los edificios que habían construido, ¿no? Se hicieron para alojar a la gente que estaba infectada para que no contagien sus casas, ¿no? Es decir, se movilizó muchas cosas para tratar de afrontar ese problema. Bueno,
Otra foto de la pandemia. Aquí tenemos los procesos endémicos ahora. Habíamos visto los epidémicos, que era el brote, la epidemia y la pandemia. Y ahora vamos a ver los procesos endémicos. ¿Qué cosa es una endemia? Una endemia es la presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada. Se dice que hay endemia cuando una enfermedad existe en forma permanente en una población y que mantiene un número de casos similar en el tiempo. Por ejemplo, la fiebre amarilla es una enfermedad endémica en áreas tropicales de África y América Latina. En el Perú existe un grupo de cuencas endémicas en los que periódicamente se presentan brotes de la enfermedad. En el 2017 se notificaron 14 casos procedentes de 3 departamentos del país. Entonces, hay zonas en las que siempre hay fiebre amarilla. Por eso es que cuando uno va a la selva o a zonas donde se ha descrito fiebre amarilla, es mejor ir con su vacuna, ¿no? Para la fiebre amarilla. Existe vacuna para la fiebre amarilla. También hay otros términos como hiperendemia, holoendemia. Hiperendemia es cuando hay una transmisión muy intensa de las enfermedades que hay, pero además no solamente hay la enfermedad que siempre había, sino que se dan en casos muy altos, ¿no? Un número de casos muy elevado. Por ejemplo, lo que ha pasado en el norte, siempre ha habido casos de dengue, pero ahora el número de casos es monstruoso, igual que en Madre de Dios. Han habido muchos casos, igual que fue en el 2018, me parece, donde hubieron una cantidad increíble de casos, unos picos enormes, ¿no? De dengue. Eso se llama hiperendemia porque ha habido dengue siempre, pero no con esa magnitud. Holoendemia dice es un nivel elevado de la prevalencia de la infección a partir de una temprana edad, ¿no? O sea, normalmente había en adultos, pero ya es tanta la transmisión que ya hasta los niños tienen ese problema de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, también la bartonelosis, ¿no? En Huaraz, en zonas de Ancash. Antes era solamente en adultos, pero ahora también en niños ya están con su problema de sus verruguitas que les sale desde muy temprana edad, ¿no? Igual que el paludismo, también antes solamente era en adultos, pero últimamente con la intensa transmisión y con los vectores que inclusive también han cambiado algunos sus hábitos que ya no es como antes que decían que era peridomiciliario, que estaba a las 6 de la tarde. Lo seguirán manteniendo en la mayor proporción de sus vectores, pero también hay algunos que también circulan y no tienen un horario definido, ¿no? Y por eso que hay tantos casos, ¿no? De muchas de las enfermedades que antes se describían con mayor restricción, ahora hay cifras elevadas de muchas de ellas, ¿no? ¿Por qué es importante el estudio de las endemias? El estudio de las endemias es importante porque va a permitir establecer un patrón del comportamiento de la enfermedad. ¿Y para qué queremos tener el patrón de comportamiento de la enfermedad? Para poder prever estos periodos hiperendémicos. Si vemos que ya se están subiendo el número de casos, comenzar a tomar medidas, porque esto nos va a servir un modelo para ir comparando la estadística que tenemos y saber si es que estamos bien o estamos mal. También sirve para eliminar o erradicar la enfermedad del área. Si yo hago una intervención, tengo que comprobar que esto esté bajando, ¿no? No que se mantenga igual como lo que venía siendo el modelo porque se supone que ya tengo una intervención. Entonces eso debería disminuir. ¿Cuál es la forma más simple de estudiar las endemias? La construcción de una curva llamada, la de una curva o canal endémico, ¿no? Es la curva endémica. Y es muy sencilla de construirla, solamente se necesita información. La curva endémica es un patrón de comportamiento que se construye a partir de la incidencia mensual de la enfermedad correspondiente a varios años. Vamos a mostrar una tabla con los casos de tifoidea correspondientes a 7 años. Generalmente se trabaja con 7, 5, 9. Eso no hay puede ser también con 6, dependiendo de la información completa que tengamos. Pero preferimos siempre los números impares y ahora van a ver por qué. Pero si no, tenemos que trabajar en cada uno y hacer el cálculo nada más para cada grupo de años de los cuartiles, ¿no? Ahora vamos a ver cuando expliquemos eso.
Dice, en la siguiente tabla se presentan los casos de fiebre tifoidea correspondientes a 7 años, con la cual se construirá una curva endémica. Adaptación con datos hipotéticos para fines docentes, ¿no? Porque uno dice, sí, pero tantos casos de tifoidea no. Es una adaptación para fines docentes, ojo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, casos de fiebre tifoidea del 2012 al 2018. Acá tenemos 2012 al 2018. Y tenemos los 12 meses del año, ¿no? Entonces, esta información la vamos a organizar para poder construir la curva o canal endémico. ¿Cómo hacemos? Las frecuencias de cada mes se ordenan de menor a mayor con los datos de todos los años que corresponden a la serie. Así, por ejemplo, si tomamos el mes de enero de todos los años, ¿no? Acá tenemos los 7 años y tomamos la fila del mes de enero, ¿no? Le hemos cogido de acá 50, 25, 36, 40, ¿no? Todos los meses de acá, toda la información de enero de todos los años, ¿no? 50, 25, igualito. Ordenamos de menor a mayor. Entonces, el primer valor va a ser el 20, va a seguir 25, 36 y así sucesivamente. El último va a ser 56. Luego, en este conjunto de datos, ubicamos la posición de la mediana. La mediana o cuartil 2, ¿no? Los cuartiles son unos valores que dividen a la serie de datos, ¿no? En cuatro sectores, ¿no? Cada uno contiene 25%, ¿no? Entonces, el primer cuartil va a tener el primer espacio 25, 50, 75 y 100. Pero bueno, eso es la parte estadística, pero aquí ahora no necesitan saber tanto sustento estadístico, sino cómo van a organizar estos datos. Entonces tienen estos 7 datos y dice, se ubica la posición de la mediana mediante la fórmula n más 1 entre 2, ¿no? De la serie de valores que estamos trabajando. En el ejemplo de enero, la mediana será 7 más 1 por 8 entre 2 es igual a 4. Y el valor que corresponde a la posición 4 es el 40, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces acá está 1, 2, 3, 4, el 40. Luego se ubica la posición del primer cuartil. Es el punto medio de la mitad inferior de la mediana. Acá está la mediana que era 40. El punto medio de todo esto. Si son 3, el punto medio será 25. Ese es el cuartil 1. El tercer cuartil, el punto medio de la mitad superior de la mediana, los cuales en el ejemplo son los valores 25 y 50. Entonces acá el valor medio de estos tres es 50. Por eso que dice, ¿no? En el ejemplo son los valores 25 y 50 respectivamente. Entonces, todo esto es para enero. Ahora se repite este procedimiento con los otros meses, ¿no? Obteniéndose los siguientes valores. Entonces acá miren cómo quedó enero. Acá está 20, 25. Y los coloco de esta manera. 20, 25, 36, 40. De menor a mayor, ¿no? Y lo hago así para todos los meses, febrero, marzo, abril. Esto lo puedo hacer en un Excel en un ratito, ¿no? Así que acá los estamos explicando paso por paso. Entonces aquí tengo ya ordenado todito para todos los meses, de enero a diciembre. Fíjense bien cómo está en la tabla. Cuando ustedes hagan su tarea, porque hay una tarea de esto, si no se acuerdan, miren cómo está en la presentación para que lo ordenen igual y sea fácil. Entonces, de aquí, como tienen 7 valores ordenados, el valor del medio va a ser ¿qué cosa? El Q2 o mediana, ¿no? El medio de lo que está abajo va a ser el Q1 y el medio de los 3 de arriba, el Q3. Entonces, todos los celestes es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y trabajenlo así como está, exactamente el modelo es este. Copien este modelo para que no tengan problemas. Entonces, estos cuartiles los llevan a una gráfica. Entonces, los llevan a una gráfica y en un eje de coordenadas, y el eje vertical representa el número de casos y el horizontal los meses, ¿no? Juntan los 3 puntitos, ¿no? Y van uniéndolo después, ¿no? Y van a generar ¿qué cosa? Se va a dividir esas 3 líneas, van a dividir 4 zonas, ¿no?
la zona de éxito está debajo de Q1, la de seguridad entre Q1 y 2, la de alarma entre Q2 y Q3 y la epidémica por encima de Q3. Aquí en el gráfico lo vamos a ver. Mire, todo Q1 es esto, todo el cuartil 1. Entonces, todos los puntos del cuartil 1 los he marcado acá. Luego los puntos del cuartil 2 en este azulino y luego el cuartil 3 en rojo. Ya, entonces tenemos las tres líneas. Esto que hemos visto acá es lo que hemos graficado. Miren, el Q3 en enero 50, en diciembre 50. En enero 50, en diciembre 50. Todos los valores, ¿no? Primero se marcan en los puntos y luego se unen. Entonces, este es mi patrón de comportamiento. Lo que está debajo del Q1 es la zona de éxito, acá la zona de seguridad, la zona de alarma y la zona de epidemia. Entonces están las 4 zonas que me han dividido esas 3 rayas. Este es mi modelo de canal endémico o curva endémica, y sobre esto me va a servir para comparar. ¿Qué cosa voy a comparar acá? Los datos del 2019. También son datos hipotéticos. Fíjense ustedes, cuando yo hago una comparación, por ejemplo, del 2019, lo ideal ha sido que trabaje, ¿qué cosa? Con cifras del, ¿dónde están acá? 2012 al 2018. El 2018 es el último y yo he trabajado con el 2019. Lo ideal es que uno, si va a comparar de un año, trate de trabajar la curva endémica con los años previos al valor o al año que quiero usar para comparar. No estaría bien que yo haga una curva endémica con datos, por ejemplo, de 1981, 82, 83, 84, 85, 86 y 87, ¿no? Trabaje con datos del 81 al 87 y compare 2019. No sería dable. Yo tengo que trabajar lo más cercano al 2019, que en este caso ha sido hasta el 2018. Entonces, aquí ahora voy a superponer mis datos del 2019, ¿no? Acá tengo de enero a diciembre del 2019. Quiero saber si estos se ajustan o si ha habido algún mes que haya tenido una epidemia, un mes epidémico. Entonces, gráfico. Aquí el año 2019 está con el resaltado fucsia, para que se note bien. Enero tengo 20, febrero 22, marzo 30 y así sucesivamente. Diciembre tengo 20 y gráfico el punto para todos los meses. Miren, julio 31, agosto 60, septiembre 65, octubre 50, noviembre 30 y diciembre 20. Entonces analizo, paso a analizar. De enero a mayo, ¿qué cosa ha habido? Está en la zona de... ¿Qué zona estaba acá? La zona de éxito. Debajo del Q1 es la zona de éxito. En junio está en la zona de seguridad, entre Q1 y Q2, acá. Pero en julio ya está en la zona de alarma, que es entre Q2 y Q3. Agosto, septiembre y octubre están en la zona epidémica, porque ya se han salido del patrón. En noviembre está en la zona de seguridad y en diciembre en la zona de éxito. Entonces aquí yo tengo 3 meses que han tenido un comportamiento epidémico. Entonces fíjense ustedes qué importante que es este modelo, ¿no? Para poder hacer esta crítica del ¿cómo se llama? De comparar la información del 2019 con este modelo de acá. Entonces, miren, esto de aquí es el trabajo del epidemiólogo. El epidemiólogo tiene que darse cuenta acá. Cuando yo veo que hay este quiebre, caramba, ya me asusto, y acá peor, ya, acá ya estoy, ya que me muero de miedo porque ahorita se me viene esto. Entonces, este es el problema de salud pública, aquí, monitorear y estar atento a esto. Acá ya no, pues, acá ya vienen todos los canales a decir que estamos en una epidemia de algo, ¿no? La prensa llaman a todo el mundo, hasta el periodista dice que estamos en una epidemia de tal cosa. Pero nuestro trabajo en salud pública es acá.
Cuando yo monitoreo esto y veo que acá me ha subido y ya se pasó de una línea a otra, caramba, ya, acá ya tengo que tomar todas las medidas del caso y no dejar que ocurra esto. Aquí ya se escapó de las manos. Uno tiene que evitar esto. Desgraciadamente, a veces no hay los recursos o algo, pero uno tiene que estar ya desde acá gritando, no me están dando, no me tengo esto, no tengo el otro, porque esa es nuestra función. Y miren, esto no necesita ser epidemiólogo. Cualquiera que tenga la información se puede ser consciente de esto, ¿no? Y ser un elemento importante de alerta para poder difundir el problema de salud que haya y estar atentos. ¿Alguna pregunta respecto a esta primera parte? Falta lo de enfermedades crónicas. No hay preguntas. Vamos a tomarlo de enfermedades crónicas. Ok. Entonces, ya hemos visto de las infecciosas y ahora tenemos que ver mucho las enfermedades crónicas porque es lo que tenemos hoy en día con una mayor intensidad. Esto debido a que la población, la estructura poblacional ha cambiado. Entonces ahora es importante el conocimiento de este tipo de patología y que nosotros adaptemos, ¿no? Todos los recursos y formas de atención a los pacientes en este sentido, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que implica una enfermedad crónica, como por ejemplo la discapacidad, ¿no? Entonces, la discapacidad es algo importante y entonces uno tiene que mantener a esas personas con terapias, con diferentes tipos de atención específica para su caso, ¿no? Tanto, por ejemplo, las más frecuentes que son las cardiovasculares y dentro de ellas la hipertensión y la diabetes, que son frecuentes, nosotros sabemos que esas en sus etapas finales son enfermedades discapacitantes, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados y preparar los recursos humanos para poder atenderlas, ¿no? Vamos entonces, ¿qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica, dice, es aquella de larga duración, pueden ser meses o años, y cuya curación no puede preverse. Bien difícil es hablar de curación porque como ustedes habrán visto, cuando ya a una persona le dicen que es hipertensa, esta persona ya hasta el último de sus días tiene que tomar su medicación para la presión arterial, igual que el diabético. Ya con todo su tratamiento para la diabetes, inclusive tiene que hacer sus tratamientos debido a que hay alguna complicación o para evitar complicaciones. Entonces, tienen una polifarmacia, las personas de la tercera edad, porque toman medicinas para distintas cosas. No existe, dice, consenso sobre el transcurrir para llamarse crónica, pero llamarse crónica es solo por la relación y el tiempo que dura, no así con la gravedad de la enfermedad. Pero al igual que habíamos visto en la pandemia, que era por su difusión, pero que por casos graves, igualmente acá. Acá lo de crónico es por el tiempo, pero eso no quiere decir que durante todo el desarrollo de la enfermedad en los tiempos no se presenten episodios de gravedad. Por ejemplo, en la hipertensión puede haber un accidente cerebrovascular, ¿no? Que ponga en peligro la vida de la persona y que después la deje discapacitada. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas que pueden haber episodios de gravedad. Para entender un poco las enfermedades crónicas es importante que nosotros conozcamos a qué se llama transición epidemiológica. Este es un concepto importante para poder entender este problema de salud en las poblaciones y especialmente en las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque hay una sustitución de las enfermedades infecciosas como primera causa de muerte por las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces hay un cambio en cuanto a la frecuencia de las enfermedades, de la gravedad de las enfermedades para producir la muerte. Hay un desplazamiento de la mayor parte de la carga de morbilidad y mortalidad que antes era en edades jóvenes
hacia los grupos de edad mayor. Antes hablábamos de la mortalidad infantil, ¿no? Ahora no hay tanta mortalidad infantil y la mortalidad se da en las personas de la tercera edad. Se hace predominante la carga de morbilidad que la mortalidad. Claro, porque como son enfermedades crónicas, una vez que las diagnosticas, están gastando recursos para el tratamiento, mucho tiempo, hasta los fines de sus días. Y como la mortalidad ha disminuido, entonces todo el tiempo se gasta en enfermedad, ¿no? Para mantener la salud de las personas, ¿no? De estas personas que tienen enfermedades crónicas, que durante mucho tiempo reciben su medicación, como digo, hasta el final de sus vidas. Y la estructura poblacional que sufre cambios, ¿no? De la elevada mortalidad y elevada fecundidad a una baja mortalidad y baja fecundidad. Esto lo vamos a analizar en la pirámide poblacional. Fíjense ustedes la pirámide del Perú en el año 81. ¿Cómo era? Un vértice muy agudo. Casi nadie llegaba a este vértice. La base bien ancha. Aquí hay como algo que está comido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Base ancha, altas tasas de natalidad, porque este es el primer peldaño corresponde a las edades de 0 a 1 año. Entonces, imagínense cuántos niños había acá. Rápido desplazamiento aquí en los escalones, hay altas tasas de mortalidad en la niñez, y acá todos estos espacios grandes. El vértice bien agudo es una corta expectativa de vida y poca población adulta de la severa. Casi nadie llegaba a tener mucha edad, ¿no? Eran muy pocos los que llegaban acá. Fíjense ustedes en el año 93, lo amarillo era del año 93. Acá ya se ha bajado las puntitas que teníamos acá, miren. Esta punta ya no está más o menos por acá, ¿no? Fíjense. Acá ha disminuido la mortalidad también. Ya no está con ese sacabocado que había así como una media luna. Está más recto. Y miren aquí el vértice ya está un poquito más grueso, ¿no? Hay más gente de la CDR que ya comienzan los 60 años. Y esto azul era la población del año 2007. Entonces, del 93 hasta el 2007, miren cómo han crecido estos escalones acá. Hay menos muertos en estas edades, ¿no? Hay incrementado la población de 40 años, miren cómo hay tanto cambio. Y acá ni se diga la población adulta mayor de 60 años acá. Miren cómo se ha incrementado la población, que era delgadito. Miren ahora. Y ni qué decir del año 2017, miren. Con respecto al 93, que había visto en amarillo, miren la manera de disminuir la natalidad. Acá disminuyó la natalidad, la mortalidad también, miren cómo siguen aumentando la gente de su pueblo. Miren acá la vértice. Tremendo vértice porque ha incrementado la población adulta mayor. Miren acá la de 60 años y cómo están. Lo que era una cosa que llegaba una puntita, las justas, ahora para aumentado notablemente. Y en el lado de las mujeres es un poco más estrecho porque las mujeres vienen un poquito más que los hombres. Entonces aquí tenemos este fluido del censo del 2017 y la del 93, ¿no? Entonces, definitivamente la pirámide poblacional quiere agarrar la forma de la población vieja de Europa, ¿no? En general. Porque hay lugares en el Perú que tienen otro tipo de población, pero el promedio de toda la población peruana es ese. ¿Qué características tienen las enfermedades crónicas no transmisibles que no se ha reconocido como causa un organismo vivo que desencadena el proceso etiopatogénico? Que la mayoría tiene unas causas, por lo que la epidemiología de los problemas debería ser causales. Por ejemplo, ya habíamos hablado del alineamiento, ¿no? De la teoría de la multicausalidad de Alan Mahon. Y también hay otra teoría de la replicausalidad de Rose, ¿no? Entonces tenemos algunas para poder explicar cómo esas teorías se generan en el afán de explicar mejor las enfermedades, de explicar mejor sus factores, sus mecanismos para poder
prevenir y controlar, ¿no? Porque esa es la finalidad última de la epidemiología. ¿Cómo se hace la prevención y control de las enfermedades crónicas? Lo más importante se requiere es conocer las causas por las que esas enfermedades se difunden en las poblaciones. Entonces, este proceso se inicia con la identificación de los factores asociados, ¿se acuerdan cómo buscamos los factores asociados para las enfermedades? Y luego, dentro de todo este grupo, buscar los factores que tienen una significación causal, ¿no? El diagnóstico precoz que se hace, un tamizaje de screening, es una práctica muy importante para la prevención y control de las enfermedades. Como es importante hacer el diagnóstico lo más rápidamente posible, esta parte de aquí, la prevención secundaria, es muy útil. Nosotros hemos mencionado también unos criterios importantes, que son los criterios de Hill, y al comienzo del curso hablamos de la importancia de los que habían tenido para el estudio del cáncer pulmonar y el hábito de tomar. Acá pues tenemos nosotros lo que son los criterios de Hill. Los criterios de Hill se usan para identificar las posibles causas de este grupo de enfermedades, y Hill desarrolló un conjunto de recomendaciones llamadas criterios de Hill, basados en su experiencia en investigación de las relaciones del tabaco y el cáncer pulmonar. Miren, este es Dr. Hill, y esta es su publicación en el British Medical Journal, ¿no? El 30 de septiembre de 1950. ¿No? ¿Hace cuántos años? Estamos en el año 2023, serían 73 años, ¿no? El hábito de fumar y el carcinoma de pulmón. Y aquí hablaba mucho de esos criterios y que esto mencionaba la posible reacción o la posible causa del cáncer de pulmón, que era el hábito de fumar, que tenía mucha relación con el desarrollo del cáncer de pulmón. Estos criterios de Hill fueron difundidos en el año 85 y son 8 criterios, ¿no? Estos son la fuerza de asociación, que es el número 1, que es un atributo estadístico, ¿no? Mide la intensidad con la que el factor se asocia a la enfermedad. Dice, para medir es necesario establecer la frecuencia con el antecedente de infección al factor está presente en los enfermos y no se presenta en los que están enfermos. La forma usual es estar seguros con el riesgo relativo UR. Ojo que hemos dicho que todos los estudios que no son experimentales hablan de una asociación de tipo estadístico, y acá claro dice que es un asunto estadístico. Y que como siempre la comparación en epidemiología, ¿no? El factor está presente entre los que tienen y no es presente entre los que no tienen, no se presenta entre los que están enfermos, la comparación. Lo que se acuerda que ya lo pensaba no, cuando decía que tome el agua y el que no tome el agua. No, entonces ese es el razonamiento epidemiológico. Y generalmente estas personas que trabajan ese tipo de problemas siempre lo hacen, por eso siempre tenemos la comparación. Y por eso también recordamos que los diseños que no tienen ningún tipo de comparación no sirven para demostrar asociaciones, porque no hay con qué comparar, uno solamente hace el artificio en el análisis cuando clasifica, no porque conforme los grupos al inicio del estudio. La constancia cuando la asociación se ve en forma repetida bajo diferentes condiciones de lugares, tiempos y observados. ¿Qué quiere decir? Cuando se repiten los estudios en distintos lugares y condiciones y siempre se encuentran los mismos resultados de la asociación del factor con el problema de salud. La especificidad cuando el factor está asociado específicamente a una enfermedad y no a otras. Pero eso debe interpretarse al lado de otros criterios como el fuerza de asociación y el plausibilidad. Pues no solamente que tenga especificidad solito, sino que también debe cumplir con el fuerza de asociación y el plausibilidad del logro. Temporalidad también es importante. ¿Se acuerdan que hablábamos de la causa y el efecto? Que había una secuencia en el tiempo, la causa debe anteceder el efecto. Sin embargo, no siempre es fácil establecer la relación de temporalidad. Si nosotros recordamos,
El estudio transversal podría hablar de temporalidad, tampoco en el caso sin control. Solamente hay ciertos estudios que lo que hablan de permitir establecer la temporalidad, como el longitudinal y el de cohortes. Entonces hay que estar atentos para hablar de temporalidad. No se puede decir en cualquier estudio, solamente en determinados estudios. La relación de estos supuestos. El riesgo de enfermar está en relación directa con el grado de exposición al factor de riesgo. De ahí la importancia de determinar el efecto frente a diferentes niveles de exposición. Por ejemplo, si estamos haciendo el análisis de la asociación entre el hábito de fumar y el pulmonar, podríamos clasificar a la población la que fuma menos de 5 años, de 5 a 9 años, de 10 a 15 años, y así sucesivamente, ¿no? Para ver en qué nivel realmente hay una mayor asociación entre el hábito de fumar y el cáncer pulmonar. También podría ser la cantidad de cigarrillos, eso ya depende de la actividad del investigador, para que tomen como importante la forma de explicar o expresar, o de repente las dos formas ayudan mucho, ¿no? Esa es la relación dosis-respuesta, ¿no? Cuanto más fumas, más riesgos tienes. La plausibilidad biológica, ¿no? La asociación debe tener compatibilidad con hipótesis científicas comprobadas. A eso se le llama plausibilidad biológica, que sea algo compatible con el conocimiento existente, ¿no? Y debe guardar coherencia con el conocimiento científico que hay en ese momento, ¿no? Y esta característica depende del estado de conocimiento alcanzado, porque muchas cosas todavía faltan estudiar, no se han hecho, pero por lo menos con lo que hay debe guardar cierta coherencia, no debe salirse del libreto. Y la coherencia es la interpretación de la relación causal, que no debe contradecir hechos conocidos, ¿no? O sea, que lo que no debe contradecir el conocimiento existente. Entonces, la primera debe tener, ¿qué le digo? Debe corresponder, debe haber coherencia con el conocimiento existente, y en el otro no debe contradecir los hechos conocidos sobre lo mismo, sobre la historia natural, la biología, la epidemiología. Es decir, deben ser coherentes o congruentes con todas las cosas que ya, con el conocimiento que se ha avanzado respecto a eso, ¿no? Y por último, la evidencia experimental. Dice, una intervención dirigida a modificar la exposición a través de medidas preventivas o terapéuticas debe resultar en una disminución o desaparición de la enfermedad. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una intervención de un factor y con ello disminuyo el problema, quiere decir que esa es una evidencia experimental, porque al modificar la exposición debe resultar en una disminución o desaparición de la enfermedad. Esa es una evidencia experimental. También se requiere más estudios epidemiológicos de tipo experimental, experimentos naturales, de laboratorio, in vitro, modelos animales, para que también ya nos diga de manera directa, ¿no?, la asociación causal, pero no siempre se puede hacer esto, pues, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a esos otros criterios que deben ser, por lo menos, tenerlos presentes para poder llegar a una buena conclusión, ¿no? ¿Cómo son las intervenciones en las enfermedades crónicas? Esta debe ser una respuesta integrada, tanto en una estrategia individual como en una estrategia poblacional. Cuando hablamos de estrategia individual nos estamos refiriendo a lo que está dirigido al individuo, ¿no? Generalmente se aplican en la práctica clínica cotidiana, ¿no? Cuando los pacientes se hacen el chequeo famoso y uno, aparte de aconsejar, orientar, y se les somete exámenes periódicos. Además, también se le puede indicar una prueba para detectar un marcador biológico que sea predictivo para una enfermedad específica. Por ejemplo, en los varones, cuando se hacen el control del PSA, ¿no?, como un indicador para ver el problema de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en los hombres es importante ese monitoreo, ¿no?, ese tipo de examen. Igual también a las mujeres se les hace el Papá Nicolau, a otras les hacen tomarse una mamografía para ver el problema de cáncer de mama. Entonces, en general, esas intervenciones individuales son para hacer el diagnóstico y tratamiento precoces, ¿no? O sea, ahí debe practicarse la prevención secundaria, ¿no? O sea, para que el problema no se complique, para poderlo manejar a tiempo.
En la estrategia poblacional ya no es al individuo, sino al grupo, está dirigida a toda la población específica. Pueden ser los trabajadores de una fábrica, los habitantes de un distrito, de un país, etcétera. Y estas se ofrecen en dos formas, por ejemplo, las campañas de prevención y los programas de control y prevención. Las campañas de prevención, nosotros hemos sido testigos muchas veces de ello, ¿no? Porque son periodos cortos y con gran cobertura. Por ejemplo, las campañas de vacunación, ¿no? Hacen sus carpas y las personas van a vacunarse todo el día, están 3 días o sábado y domingo. Se colocan en lugares estratégicos, a veces cerca de los mercados o en los centros comerciales, para tratar de coger a la mayor cantidad de la población, ¿no? El Día del Lunar también es otra actividad que se hace creo que en febrero de cada año, para que las personas que tienen, como bien dice, lunares que sean sospechosos de algún punto de cáncer de piel, para que sean diagnosticados o hacer el despistaje de ellos, ¿no? También el Día del No Fumador, ¿no? Donde se hace mención a este mal hábito para evitar los problemas no solo del cáncer de pulmón, sino también otros más, ¿no? Hoy en día se sabe que tiene demasiadas sustancias cancerígenas, ¿no? En cuanto a los programas de control y prevención, tenemos, por ejemplo, a largo plazo, los que ofrece el MINSA, ¿no? En los cuales se desarrollan todas las cosas, ¿no? En estos programas de prevención se hace la promoción de la salud, la detección precoz, el tratamiento. Tenemos, en eso son las estrategias del MINSA, ¿no? Las estrategias de tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades metaxénicas. Tenemos varias estrategias del MINSA que tratan sobre programas de control y prevención específicos para una determinada patología, ¿no? ¿Qué procedimientos se usan en la intervención poblacional? Básicamente el tamizaje o screening, ¿no? Que, como bien dice, es una identificación presuntiva de una enfermedad o defecto a través de la aplicación de pruebas, exámenes u otros procedimientos que pueden ser aplicados rápidamente. Acá lo vamos a mencionar esto, pero cuando hagamos las pruebas diagnósticas vamos a hablar un poco más del tamizaje o screening, ¿no? O cribado también, como se llama. Ahí vamos a ver cuáles son los requisitos y cómo se aplica. Y los exámenes médicos en masa, que son por último, que se aplican a las poblaciones que no hacen demanda de la atención, y puede ser cualquier tipo de examen, dependiendo de no interesa su rapidez o o el costo, ¿no? Simplemente se trata de hacer el diagnóstico de salud de la población, ¿no? Y estos estudios, como bien dice, pueden ser dirigidos a factores de riesgo, casos asintomáticos, casos no detectados, todas esas cosas, ¿no? Porque es importante, porque si es una población que no demanda atención, hay que entrar a diagnosticar qué problemas tiene, ¿no? En el otro no, generalmente es población sana y le hacen esas pruebas de tamizaje. Por ejemplo, dicen las empresas, ¿no? Dicen, vamos a hacer este examen de colesterol, glucosa, ¿no? Entonces ven para ver si alguien tiene la glucosa elevada o no, no hacen un screening en las personas de la empresa. En la facultad también hay veces han hecho, ¿no? De colesterol, hemoglobina, todas esas para ver si es que hay algún problema, ¿no? También otra forma de intervención son los cambios en la legislación, ¿no? Cuando son problemas así bastante serios. Por ejemplo, en el hábito de fumar se ha trabajado bastante, han habido varias leyes. En el 91 se dio la primera ley de prohibición de fumar, ¿no? Pero después han ido cambiando o modificando algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, había una que era la prohibición de venta a menores de edad o vender al menudeo los cigarrillos. Otras, por ejemplo, colocar estos letreros, ¿no? Que decía, está prohibido fumar en lugares públicos por ser dañino para la salud, ¿no? En otro decía, ambiente 100% libre de humo de tabaco. ¿No? Ustedes ya han visto en algunos sitios que tienen esto, aunque ahora estoy viendo mucho menos, ¿no? Ahora lo que más estoy viendo es sobre discriminación, pero no sobre esto del hábito de fumar, veo poco. También parece, no sé si será cierto, parece que la gente hubiera disminuido un poco el hábito de fumar, ¿no? Y esta que es la estrella de todo el control de la población, que es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica se define como una actividad sistemática y activa recolección,
análisis e interpretación de indicadores específicos para la planificación, implementación y evaluación de las intervenciones de salud pública. Entonces, esto es importante, se aplica para muchas cosas. Estas deben estar relacionadas con intervenciones o prácticas de salud que incluyen actitudes o comportamientos de la población frente a un problema. Entonces, cuando se diseña una intervención, uno tiene que andar evaluando, vigilando, recogiendo datos, ¿no? Uno construye un sistema de vigilancia con indicadores. Tiene que ir disminuyendo esto, las personas tienen que hacer esto, cuántas personas han hecho eso para que disminuya tanto. Uno diseña intervenciones que tienen que ser evaluadas, ¿no? Y para eso se utiliza pues la vigilancia epidemiológica. Hay varios tipos de vigilancia. Hay la vigilancia activa, pasiva, centinela, que de repente en su momento vamos a hablar más específicamente de cada uno, ¿no? Y generalmente, como digo, cuando hay alguna intervención es importante que se haga ese tipo de vigilancia para ver si se está cumpliendo con todo lo esperado. No esperar que termine todo para decir que no se obtuvo los resultados, ¿no? Esto es importante para ir corrigiendo y viendo y hacer pequeñas modificaciones para cumplir el objetivo final, ¿no? Ok, creo que esta es la última. No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Por si acaso no va a entrar al examen. Esto ya es parte de la tercera parte del curso. El examen entra hasta diseños experimentales y la práctica también de diseños experimentales, ¿no? La siguiente semana no hay actividades porque es la semana del examen. Ya saben que cuando hay examen solamente se da examen. No hay otra cosa. El examen, según lo que me ha informado la delegada, va a ser el día jueves 2 de noviembre a la 1 de la tarde. Posiblemente va a ser igual que la vez pasada. Voy a solicitar los ambientes para esa fecha. Pero de todas maneras voy a confirmar con la delegada, pero vamos ya teniendo en mente eso, ¿no? Ok, ¿preguntas? Si no hay preguntas. Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos en el examen. Estudien, por favor, porque tenemos que mejorar esa primera nota que está muy, muy desastrosa. Ok, suerte. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora.